En el día de hoy damos inicio a una nueva serie en el canal, la de los hidroaviones, y como no podía ser de otra forma, comenzaremos esta serie con uno de los hidroaviones más icónicos de la Segunda Guerra Mundial, el Kawanishi H-8K, uno de los mejores que surcaran los cielos del Pacífico durante este conflicto. Analizaremos su desarrollo, su historia operacional, sus características y capacidades. Además, lo compararemos con uno de sus contemporáneos. Bienvenidos a Hangar 10, mi nombre es Emanuel. Acompáñenme en este video a analizar al H-8K. En las batallas navales siempre fue importante poder obtener información acerca de la composición y movimiento de la flota enemiga. En la época de la vela, este papel fue desarrollado por la fragata rápida. A esta le siguieron los cruceros cuando el vapor reemplazó a las velas. Pero la incorporación de aviones significó un cambio radical en la capacidad de reconocimiento naval. En el caso puntual de Japón, que estaba desarrollando una de las armadas más poderosas de su tiempo, se encontró especialmente interesado en aviones de patrulla marítima de largo radio de acción, sobre todo debido a las grandes extensiones del Océano Pacífico. Debido a que Japón poseía un importante número de islas dispersas a lo largo del Pacífico y que en una hipótesis de guerra con Estados Unidos se avanzaría en la conquista de nuevas islas, el hidroavión era el tipo ideal, debido a que no precisaba de grandes infraestructuras para poder operar desde esas islas. En el año 1938 introdujeron su primer hidroavión de reconocimiento, el Kawanishi H-6K, apodado Mavis por los estadounidenses. Como suele ser normal en el mundo aeronáutico, siempre que un modelo entra en servicio, ya suele tener a su predecesor en el tablero de dibujo. En este caso, no fue la excepción, y pocos meses después de la introducción del Mavis, la Armada estaba emitiendo las especificaciones para la creación de un hidroavión con capacidades muy superiores. Los nuevos requisitos, bastante elevados para la época, no solo respondían a que debía ser mejor que el avión que planeaba suplantar, sino que además debía superar a los otros hidroaviones que en aquella misma época se estaban desarrollando en otras naciones. Por ejemplo, los británicos estaban introduciendo el Short Sunderland y los estadounidenses estaban testeando los prototipos de los grandes hidroaviones Consolidated XPB-2I-1 y Sikorsky XPB-S-1. Como si esto fuera poco, la Armada quería que contara con un potente armamento defensivo y una gran capacidad de transportar bombas. Kawanishi presentó un diseño de hidrocanoa de ala alta con flotadores. Para dotar al hidroavión de su impresionante alcance, el aparato tenía sus tanques de combustible principales en la parte inferior del casco y 8 tanques adicionales colocados en la parte central del ala. Para ese mismo momento, se estaba desarrollando un nuevo y más potente motor de 14 cilindros, el K-611. La urgencia de la Armada japonesa por este avión era tal que apenas estuvieron listos los primeros motores hacia finales de 1940, se le colocaron en el primer prototipo y comenzaron los vuelos de prueba. Luego de la corrección de algunos fallos hidrodinámicos, el avión fue finalmente aceptado por la Marina como hidroavión tipo 2 modelo 11, también conocido como H-8K1, en febrero de 1942. El avión contaba con una envergadura de 38 metros y una longitud de 28,13. Los japoneses, sabiendo que no podían vencer una guerra larga en el Pacífico contra los Estados Unidos, creyeron que podían debilitarlos y obligarlos a una negociación, asestándoles un golpe decisivo en la base naval de Pearl Harbor. Por lo que un par de meses antes de la entrada en servicio del H-8K, el 7 de diciembre de 1941, los japoneses lanzaron un ataque aeronaval contra la base estadounidense de Pearl Harbor, destruyendo y dañando gravemente a buena parte de la flota de superficie de la Armada de Estados Unidos, pero sin tocar un solo portaaviones. Los norteamericanos habían recibido informes sobre un nuevo hidroavión japonés, al cual llamaron en código Emily, pese a que aún no lo habían visto. Esto cambió cuando un avión de reconocimiento fotografió la silueta de un gran avión amarrado en la laguna de una isla. Los japoneses necesitaban averiguar en qué estado se encontraban las reparaciones de la flota, por lo que se planeó una segunda incursión sobre Pearl Harbor. En esta ocasión, el plan consistía en emplear 5 aviones H-8K1 para hacer un vuelo de reconocimiento sobre la base y lanzar bombas sobre la misma. Esta poco conocida misión fue llamada Operación K, pero debido a la lenta producción de los hidroaviones, el momento de su ejecución, el 4 de marzo de 1942, solo se pudo contar con 2 H-8K.
los aviones debieron realizar un largo trayecto desde las Islas Marshall hasta un punto predeterminado en medio del océano, en el que un submarino los esperaba para realizar un repostaje y luego continuar hasta Hawái. La misión resultó un fracaso. Las malas condiciones climatológicas no le permitieron localizar los objetivos, por lo que debieron arrojar sus bombas en el mar o la montaña sin producir daños al enemigo. Unos pocos días más tarde, se perdió el primer H-8K en una patrulla de reconocimiento sobre Midway, en la cual fue interceptado por un F-4F Wildcat. En un intento por mejorar aún más las prestaciones del aparato, se lo dotó con los más potentes motores Mitsubishi Kasei Mk4Q modelo 22 de unos 1825 HP. Esta nueva variante fue llamada H-8K2. Entre los cambios más significativos, se incrementó la velocidad máxima en detrimento de la autonomía, se modificó la configuración del armamento defensivo, sustituyendo las ametralladoras de cola de 7,7 mm por un cañón de 20 mm. Además, incorporó blindaje de protección para la tripulación y tanques de combustible autosellantes, lo que lo volvía en un avión bastante robusto y resistente para los estándares japoneses de la época. Incluso contaba con un sistema que permitía introducir dióxido de carbono en los tanques de combustible, lo que impedía que se incendiaran si eran alcanzados por fuego enemigo. Un ejemplo de la resistencia del aparato se dio en noviembre de 1943, cuando un H-8K en patrulla marítima fue interceptado por 3 P-38, de los cuales logró sobrevivir pese a haber perdido 2 motores y recibir cerca de 230 impactos de proyectiles. Contaba con una velocidad máxima de 466 km por hora, aunque en los aviones de patrulla marítima, más importante que la velocidad máxima era la velocidad de crucero, ya que es la velocidad más eficiente en el consumo de combustible y por lo tanto con impacto en su autonomía. Su velocidad de crucero era de 296 km por hora. Contaba con un rango operativo de 7.153 km. Como armamento defensivo, contaba con 5 ametralladoras de 7,7 mm y 5 cañones de 20 mm. Tenía una capacidad para transportar hasta 2.000 kilos de bombas o 2 torpedos. Su tripulación normalmente estaba compuesta por entre 9 y 10 miembros. Piloto y copiloto, un observador, un navegante que además cumplía la función de operador de la ametralladora de morro y bombardero, el comandante de la aeronave, sentado justo detrás del piloto, un operador de radio, un ingeniero de vuelo que supervisaba el funcionamiento de los motores, el operador de radio trasero y el artillero de cola. A veces se incorporaba un 10º tripulante para cumplir funciones de navegación, observación o de artillería según fuere necesario. Además, el avión contaba con bancos y 2 camas para que pudieran descansar sus tripulantes, una nevera eléctrica y un aseo. Fue un avión muy apreciado por sus tripulaciones debido a sus fáciles características de vuelo, su carrera de despegue relativamente corta y su rápido régimen de ascenso. Algunas unidades fueron equipadas con un radar para facilitar la detección de buques. Para tener una mejor perspectiva, comparémoslo con su contemporáneo británico, el Short S-25 Sunderland. Poseía una velocidad máxima de 336 km por hora y una velocidad de crucero de 286. Poseía una autonomía de 2.860 km. Como armamento defensivo, contaba con 8 ametralladoras de 7,62 mm, aunque en algunas versiones el número podía incrementarse hasta las 16 armas. No por nada lo apodaban el puercoespín. En cuanto al armamento ofensivo, podía lanzar cargas de profundidad, minas o bombas con un peso de hasta 1.800 kilos. Si el video te está gustando, me ayudarías mucho dejándome tu like. Viendo las buenas prestaciones del avión, la Armada japonesa encargó a Kawanishi el desarrollo de una variante de transporte, la cual podía transportar entre 41 y 64 pasajeros. Fue denominado H-8K2L, o barco volador de transporte tipo 32. A medida que las fuerzas estadounidenses avanzaban hacia el oeste a través del Pacífico, los H-8K2L volaron en misiones de transporte a puestos avanzados japoneses aislados para entregar suministros y evacuar a personal clave. En una ocasión, los transportes del 1081º Kokutai evacuaron a 600 hombres de Rabaul durante una única operación nocturna. La producción en masa del avión comenzó en 1943 y fue sustituyendo al H-6K a medida que iban llegando las nuevas unidades. Durante ese año, la producción alcanzó los 63 aparatos. El año de 1944 vería su récord de producción,
con unas 77 unidades construidas para luego caer a solo 10 en 1945, debido a que las necesidades de la guerra llevaron a Kawanishi a concentrarse en la construcción del caza N1K2J. Contando los modelos de preproducción, se estipula que se construyeron en torno a 167 aparatos en total. A medida que avanzaba el conflicto, los japoneses fueron tomando una postura conservadora, utilizaban cada vez menos los H-8K en misiones de ataque, pasando a emplearlos mayormente como avión de reconocimiento de larga distancia y de transporte. Hacia finales de 1944 se los emplearía mayormente en vuelos nocturnos para detectar con su radar a la flota de portaaviones estadounidense, pero los aviones de caza nocturna como el F-6F representaban una seria amenaza para ellos. Sin embargo, los Emilis que quedaron operativos continuaron realizando misiones pese a que Japón había perdido la superioridad aérea. De hecho, se le atribuye en los meses finales del conflicto ser el responsable por el hundimiento de 3 submarinos estadounidenses. En un intento por mejorar aún más las prestaciones del avión, se planificó la variante H-8K3, que llevaría motores más potentes y flotadores retráctiles, pero el proyecto fue abandonado con solo 2 prototipos construidos. A la finalización de la guerra, unos pocos H-8K sobrevivientes fueron capturados por los norteamericanos, siendo llevado uno de ellos a los Estados Unidos para la realización de pruebas y posteriormente devuelto a Japón, el cual es exhibido en el Museo de la Base Aérea de Kanoya a día de hoy. El Emily fue el mejor hidroavión de patrulla marítima al momento de su entrada en servicio, y sin lugar a dudas fue el terror para los submarinos aliados. Sin embargo, poco podía hacer frente a otros aviones y su lenta producción no le permitió a los japoneses contar con unidades suficientes. Espero que hayan disfrutado de este video sobre el H-8K. Si fue así, no olvides suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. ¡Hasta un próximo video!